Bueno, continuando con nuestras lecciones de Mateo capítulo 24. Vamos entonces a ver la segunda parte de esta exposición de lo que el Señor ha hablado a sus discípulos, estando con ellos en el Monte de los Olivos. Ya hemos visto nosotros que le hicieron una pregunta acerca de cuándo era que iban a ocurrir esos eventos de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén. Que qué señal iba a haber para ellos a fin de identificar que su venida se aproximaba y del fin del siglo. Lo que hemos venido estudiando es que todo lo que el Señor ha hablado en este capítulo 24 tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo. Que Jesús vino en el año 70. Ahora la gente se pregunta, ¿cómo es posible que eso haya sucedido? Y ante la pregunta de sus discípulos, que abarca tres aspectos: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor Jesús les responde con instrucciones específicas. No les habla con suposiciones o en unos términos que los deje a ellos, como decir, embolatados. ¿Qué fue lo que él quiso decir? No, les dio instrucciones claras, instrucciones específicas. Continuando en donde habíamos quedado nosotros en el día de ayer. En Mateo 24, el Señor, dentro de sus instrucciones claras que les da en respuesta a esa pregunta que ellos les hacen, les dice en el verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Jesús les habla de terremotos que precederían a la caída de Jerusalén. Hechos capítulo 16 registra que hubo un gran terremoto, y es la ocasión cuando el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos. Dice el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, no solamente tenemos el registro bíblico, sino que también los relatos históricos. Según los relatos históricos, esto no fue un hecho raro para esa época. Más bien, una gran cantidad de terremotos tuvo lugar en todo el Imperio Romano en el periodo anterior al año 70 después de Cristo. Josefo, el historiador judío del primer siglo, escribe en su libro Antigüedades de los Judíos que los terremotos eran calamidades comunes, y describe un terremoto en Judea. En su libro dice al respecto: Judea sufrió un terremoto más fuerte que cualquier otro temblor anterior. Causó la muerte de un gran número de animales y fallecieron cerca de 30,000 personas por la caída de las casas. Ahora, si nosotros meditamos un momento, recordemos que cada vez que se presentan estos huracanes en el Mar Caribe, y sobre todo aquellos que azotaron a los Estados Unidos en el 2005, y el tsunami que azotó a Asia en el 2004,
Muchos creyeron en su momento que eran señales del fin, según el relato de Lucas del discurso de los olivos. Pero vemos nosotros que el Señor colocó un tiempo específico para el acontecimiento de estos eventos. Él dijo en el verso 34, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cumplimiento de estos eventos, el Señor lo dejó fue para el primer siglo, no para nuestra época, no para el siglo XXI. Ahora, no solamente tenemos el registro de Flavio Josefo del primer siglo, sino que también el historiador romano Cayo Cornelio Tácito describe en su libro Anales una serie de eventos similares que ocurrieron en el año 65 después de Cristo. En otras palabras, 5 años antes de la destrucción de Jerusalén. Está registrado en sus anales lo siguiente. A este mismo año, señalado con tan notables maldades, señalaron también los dioses con tempestades y pestilencia. Además, antes de seguir leyendo el párrafo, recordemos que el Señor, en la instrucción específica que les había dado a los apóstoles en respuesta, les dijo ahí en Mateo 24:7, y habrá pestes y hambres y terremotos. Y Tácito, Cornelio Tácito, escribe, vuelvo y leo el párrafo, dice, a este mismo año, señalado con tan notables maldades, señalaron también los dioses con tempestades y pestilencia, quedando destruida la provincia de Campania con grandes torbellinos y vientos que echaron por tierra las casas. Arrancaron los árboles y destruyeron los frutos, las hierbas y las plantas de la tierra. Vemos entonces, hermanos, cómo se cumple tal cual como el Señor lo dice que ocurriría en el primer siglo. Tácito continúa escribiendo y dice, la violencia de la tempestad llegó hasta los contornos de Roma, en la cual, sin que se echase de ver señal alguna de destemplanza de aire, arrebataba la furia de la pestilencia a toda suerte de gente, hinchiendo las casas de cuerpos muertos y las calles de mortuorios. No había sexo ni edad exento ni seguro de este peligro. Con la misma prisa morían los libres y los esclavos. Entre los llantos y lamentos de las mujeres y de los hijos, sucedía topar la muerte con los que parecían más sanos, y arrebatándolos, dar con ellos en las hogueras que habían ellos mismos aparejado para sus difuntos. Eso que el Señor les había dicho a sus discípulos, de que habría pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vemos entonces cómo la evidencia histórica nos permite a nosotros corroborar lo que el Señor había declarado. Este libro, Anales de Cayo Cornelio Tácito, historiador del primer siglo, usted lo puede bajar de la internet completamente gratis. El libro digital en PDF, no tiene que pagar por él. Esta información, ahí usted la puede encontrar. Es de ahí de donde yo la he sacado para la presentación de estas clases. Bueno, siguiendo entonces, en la respuesta que el Señor da a esa pregunta de los discípulos en el versículo 3, de cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El Señor, a partir del verso 9,
les da más instrucciones. Y como lo he dicho, instrucciones claras, específicas, directas. Les dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vemos entonces aquí en esta porción que Jesús continúa sus advertencias a sus discípulos diciéndoles que durante el lapso de tiempo de esa generación verían crisis crecientes, tribulación, apostasía, traición, falsos profetas y a un aumento de la maldad, un aumento de la anarquía. Nadie puede dudar que la persecución siguió a los creyentes del Señor poco después del día de Pentecostés. Jesús advirtió a sus discípulos que aquellos que lo odiaban también los odiarían a ellos. Desde sus inicios, la iglesia pasó por tribulaciones implacables. El Señor les había dicho en el verso 9, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hechos 4 nos habla a nosotros de cómo el apóstol Pedro y Juan fueron arrestados, fueron encarcelados. Dice en el versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Y se les advirtió que no hablaran a ningún hombre en el nombre de Jesús. Verso 17. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Después de eso, nos dice Lucas, el escritor, que nuevamente fueron arrestados. Hechos capítulo 5 dice en el verso 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Tal como el Señor lo había dicho en el capítulo 24 de Mateo, os entregarán a tribulación y os matarán. La tribulación empeoró con la muerte de Esteban, que es de lo que nos dice el capítulo 7 del libro de Hechos. Y en el capítulo 8 nos dice también, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En poco tiempo, nos sigue contando Lucas, escritor de Hechos de los Apóstoles, que multitudes se volvieron contra los discípulos en una persecución frenética. Hechos 14 nos dice de lo que le ocurrió al apóstol Pablo en Éfeso. Hechos 14:19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo mismo escribió lo siguiente. En 2 Corintios 11, a partir del verso 24, leemos, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio.
una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Observamos entonces cómo el mismo Nuevo Testamento en el primer siglo da evidencia del cumplimiento de estas instrucciones específicas que el Señor le dio a sus discípulos en respuesta a la pregunta que ellos le hicieron. A lo largo del Nuevo Testamento vemos que los discípulos fueron entregados a la tribulación y algunos fueron asesinados. No hay duda de que la iglesia del primer siglo tuvo que lidiar con la traición y con la apostasía dentro de ella misma. Como dijo Jesús en las instrucciones que le dio a sus discípulos, en Mateo 24:10 dice, muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Algunos de los que una vez proclamaron el nombre de Cristo continuaron haciendo daño a la iglesia que antes reclamaban como propia. En segunda de Timoteo, Pablo declaró con respecto a dos cristianos, a Figelo y Hermógenes. Dice ahí en segunda de Timoteo 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Qué había dicho el Señor a sus discípulos en Mateo 24:10? Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Recordemos a Demas. Ahí, en segunda de Timoteo 4, ¿qué dijo el apóstol Pablo de él? Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahora, esta apostasía no parece haber sido un hecho aislado. Dice ahí mismo, continuando en el contexto de segunda de Timoteo 4, dice Pablo en el verso 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. El apóstol Pedro, en su segunda carta, escribió de falsos maestros. El Señor había dicho en el versículo 11 de Mateo 24, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y Pedro escribe lo siguiente al respecto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pablo también describió en 2 de Corintios 11 a los maestros judaizantes. ¿Y cómo los describe? Versículo 13. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el mismo apóstol Pablo a la iglesia del primer siglo, en Hechos capítulo 20, les advirtió. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Ahora, algunos de esos falsos profetas, como el Señor les instruye específicamente a sus apóstoles en el verso 11 de Mateo 24, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Algunos de esos falsos profetas fueron señalados para condenación, como Pablo lo hace en segunda de Timoteo 2, cuando habla de Himeneo y de Fileto. Leamos lo que escribió. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Alejandro, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Tal cual como el Señor lo había dicho en el versículo 11 de Mateo 24. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pablo los condenó a Himeneo y Fileto por decir que la resurrección ya había ocurrido, y como termina diciendo, trastornan la fe de muchos, engañaron a muchos. El apóstol Juan, en su primera carta, escribió, verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. También escribió que muchos engañadores habían salido por el mundo. Y también indicó en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Todos estos pasajes que acabo de leer, hermanos, nos dan evidencia bíblica sólida de que las palabras de Jesús se cumplieron en los días de los apóstoles, en el primer siglo. Esto no es para aplicarlo al siglo XXI, a la época, a esta generación en la cual que nosotros estamos viviendo. La última advertencia que Jesús dio en Mateo 24, del versículo 9 al 12, fue que la iglesia experimentaría un aumento de la iniquidad antes de la tribulación venidera. Les dijo a sus discípulos en respuesta a la pregunta, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando uno lee las cartas del Nuevo Testamento, los escritores de esas cartas abordaron constantemente la vida sensual que prevaleció en su tiempo. Esta mundanalidad destruyó las relaciones dentro de la iglesia y destruyó el cuerpo de Cristo. Nada más recordemos cómo el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, se escandalizó por el comportamiento de los miembros de la iglesia en Corinto. ¿Qué maldad se había presentado en ese momento? Leámosla. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora, pruebas internas, pruebas externas, pusieron a prueba a esta iglesia en Corinto. Ahora, este aumento de la iniquidad, esta multiplicación de la maldad, no se limitó exclusivamente a la iglesia.
Cuando uno lee la historia de la era romana, especialmente la historia de los emperadores romanos, es prueba de que la maldad, de que la anarquía iba en aumento. Los nombres de Calígula, de Nerón, son sinónimos de maldad, de anarquía. Continuemos entonces, hermanos. Otra instrucción específica que el Señor le dio a sus discípulos a su pregunta de cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, es la que les dice en el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí Jesús le ofreció consuelo a sus discípulos. Les dijo que todos los que perseveraran hasta el final de esta gran agitación social, religiosa y política se salvarían. Es decir, no morirían en la guerra de Roma contra los judíos. Muchos a veces se confunden cuando leen hasta el fin, mas el que persevere hasta el fin. Y la mente de muchos está ya programada para asociar la expresión hasta el fin, refiriéndose a ese fin que nosotros estamos esperando, al fin del mundo, cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Pero a ese fin no se está refiriendo el Señor. No se está refiriendo al fin del mundo físico que nosotros estamos esperando, sino que se está refiriendo al fin del antiguo pacto que culminaría con la destrucción del templo antes de que muriera esa generación. Jesús les había dicho, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los discípulos de Jesús entendieron que este fin estaba cerca y que significaba el fin de la era judía, de la dispensación judía. El apóstol Pablo confirmó esta comprensión de que ese era el fin al cual hizo alusión nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, al fin de la dispensación judía. Primera de Corintios 11 lo hemos leído muchas veces nosotros, que dice Pablo lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos habían llegado sobre ellos en el primer siglo. Ahora, Primera de Corintios, hermanos, Pablo la escribió en el año 54. Estamos hablando de 16 años antes de la destrucción de Jerusalén. Y para ese entonces Pablo dice que ellos habían alcanzado los fines de los siglos, el fin de la dispensación judía. Y el apóstol Pedro también en su primera carta escribe en el capítulo 4, verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. ¿El fin de qué? El fin del cual el Señor había hablado en Mateo 24. El fin del templo, el fin de Jerusalén. La primera carta de Pedro la escribió 7 años antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 63. Por eso decía, el fin de todas las cosas se acerca. Continuando, otra instrucción clara, específica, que el Señor les dio como respuesta a sus discípulos
en la pregunta que le hicieron en el versículo 3 fue, verso 14, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Muchas personas tropiezan con este versículo, afirmando que no hay forma de que el evangelio haya sido predicado en todo el mundo antes del año 70 después de Cristo. Quiero que recordemos algo. Nuestro primer compromiso es creer lo que la Biblia nos dice. El Señor había dicho en Mateo 24, 34, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo como creyente tengo el compromiso de creer lo que la Biblia me dice. ¿Qué dijo el Señor? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y una de las cosas que iban a acontecer en esa generación fue lo que dijo en el verso 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo ocurriría eso? En esa generación. Vuelvo y repito, mi compromiso como cristiano es creer lo que la Biblia me dice. En una de las lecciones anteriores, había tocado rápidamente este versículo. El Señor dijo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y normalmente, cuando las personas del común leen esta expresión en todo el mundo, inmediatamente infieren y concluyen que se está refiriendo al planeta. El idioma griego es un idioma exacto en sus términos, porque es el idioma original en que se escribió. La palabra mundo, que aparece en este verso 14, es de este término griego, oikoumene, que es, según el señor Vine, refiriéndose a lo siguiente. En su diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, nos dice que mundo, la palabra mundo aquí hace referencia al Imperio Romano, no al planeta. Si se estuviera refiriendo al planeta, la palabra griega que hubiera empleado hubiera sido la palabra griega cosmos. Dos palabras traducen mundo en la Biblia. Una es oikoumene y la otra es la palabra cosmos. Cosmos para hacer alusión al planeta, a todo el planeta. Oikoumene para referirse a una parte del planeta. En este caso, refiriéndose al Imperio Romano. Cuando el Señor dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, no se estaba refiriendo al planeta, se estaba refiriendo a lo que era el mundo romano, el imperio romano, el mundo conocido de ese entonces. Sería predicado el evangelio en todo el imperio romano para testimonio a todas las naciones y entonces vendría el fin. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, el evangelio se propagó por todo el mundo. Por todo el mundo haciendo referencia al Imperio Romano. Pablo, en la carta a los Colosenses, escribió lo siguiente. Colosenses capítulo 1, empezando en el verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y llevado fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que para ese momento en que él escribió la carta de a los colosenses, la palabra verdadera del Evangelio había llegado a todo el mundo, como el Señor lo había enseñado en Mateo 24:14. Leamos también el verso 23 de Colosenses 1. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La carta a los Colosenses, el apóstol Pablo la escribió desde Roma en el año 60, 10 años antes de la destrucción de Jerusalén. Y nos está diciendo que 10 años antes, 27 años después de la muerte de nuestro Señor, ya el Evangelio había sido predicado en todo el mundo. En la carta a los Romanos, capítulo 1, Pablo dijo lo siguiente en el verso 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y también el mismo apóstol Pablo nos dice, citando el Salmo 19:4 en Romanos 10:18, dice de esta manera: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Qué interesante que también en la carta a los Romanos, Pablo nos está diciendo de que el Evangelio ya había sido llevado hasta los fines de la tierra, en todo el mundo. Y en Romanos 16, dice en el verso 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Me gusta mucho como lo expresa la Biblia de las Américas, este mismo pasaje, en donde dice, porque ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Jesús dijo en Mateo 24:14, en la instrucción específica que le dio a sus discípulos, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Acabamos de leer en Colosenses 1. Acabamos de leer varios pasajes en Romanos, en la carta a los Romanos, de que el evangelio ya había sido predicado en todo el mundo. Ahora, recordemos que la carta a los Romanos, el apóstol Pablo la escribió desde Corinto, y eso fue en el año 55, durante el tercer viaje misionero. 15 años antes de la destrucción de Jerusalén. Estamos hablando de 18 años después de que el Señor Jesús ha muerto. Ya había sido predicado el evangelio en todo el mundo. Recuerden, haciendo referencia al Imperio Romano. Y cuando Pablo le escribe la primera carta a Timoteo, le dice lo siguiente. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Usted sabe de quién está hablando el apóstol Pablo en este verso 16? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y para ese entonces, ya el nombre de Cristo, su evangelio, su palabra, había sido proclamado entre las naciones y creído en el mundo. Pablo escribe la primera carta a Timoteo cuando estaba en Macedonia, en el año 62, 8 años antes de la destrucción de Jerusalén. Todo esto, hermanos, nos muestra a nosotros cómo es que se cumplió en esa generación lo que el Señor les había dicho. Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermanos, la Biblia es nuestro mejor intérprete. Debemos dejar que la Escritura interprete la Escritura. No los eventos de actualidad, no los profetas modernos, los especuladores modernos. Jesús está respondiendo la pregunta que le hicieron sus discípulos en el versículo 3 con instrucciones específicas. Esta es la segunda parte de esta exposición de Mateo 24. Los invito para la próxima semana entrante, el martes, tercera parte, en donde vamos a estar observando esas otras instrucciones claras que el Señor Jesús les dio a sus discípulos con respecto a ese evento que ocurriría en esa generación.